a todos ustedes. El día de hoy hablaremos sobre el tema de farmacología del dolor y la inflamación. Mi nombre es Giancarlo José Castelo Delgado, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Señor de Zipán. Cada uno de nosotros nos iremos presentando. Mi nombre es Anailice Montaño Castillo. Quien les habla es Yacori Milé Ramírez González. Mi nombre es Mario Arleo Lerrama Chicoma. Mi nombre es Elka Milagros Yaipen Ayasta. Primeramente hablaremos sobre el tema del dolor, el cual es una señal del sistema nervioso que nos brinda o nos informa de que algo no anda bien. Es una sensación de ardor o molestia. Clasificación del dolor. Según el tiempo de evolución es dolor crónico o dolor agudo. Según la fisiología del dolor, dolor nociceptivo o dolor neuropático. Según la localización del dolor, dolor somático o dolor visceral. Para determinar el dolor es importante tener en cuenta la escala del dolor, el cual tiene un puntaje de 0 a 10, que significa que de 1 a 3 determina como dolor leve, de 4 a 7 como dolor moderado y de 8 a 10 como dolor severo. Inflamación. Inflamación es una respuesta defensiva ante una agresión física, química o microbiológica. Se caracteriza por calor, rubor, tumor y dolor. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué sucede en la inflamación? 1. Traumatismo o microtraumatismo. 2. Liberación de mediadores químicos, como son los efectos vasculares y las llamadas células. 3. Llegada de células defensivas y macrófagos. 4. La regulación. 5. La reparación y vasos sanguíneos. Desencadenantes de la inflamación. Punto número 1. Traumatismos. Punto número 2. Microtraumatismos. Punto número 3. Estrés sostenido de un tejido. Punto número 4. Intoxicación metabólica. Punto número 5. Reumatismo. Punto número 6. Facilitación central. Le doy pase a mi compañera que continuará con la explicación. Traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico se refiere a las lesiones que puede ocurrir en el cráneoencéfalo, es decir, el encéfalo y sus cubiertas meninges, el cráneo y los tejidos blandos epicraneales. Los signos y síntomas dependen de la gravedad del traumatismo. Puede producirse por distintos mecanismos, puede ser producto de una lesión directa y una lesión indirecta. En caso de una lesión directa, el cráneo puede ser golpeado por un objeto o el objeto puede golpear al cráneo. Dentro de las lesiones indirectas es el deslizamiento del contenido intracraneal sobre la superficie del cráneo. Pueden producir lesiones a nivel de la sustancia gris y sustancia blanda, la cual es producto del deslizamiento o desplazamiento. Puede también provocar lesiones en los nervios. Puede ser producida también este tipo de trauma producto de algún tipo de caída, un accidente de tránsito, algún tipo de accidente deportivo, caída deportiva. Puede ser producto de quemadura, producto también de algún tipo de agresión, accidentes laborales y también accidentes en el hogar. Las consecuencias del traumatismo craneoencefálico. Una de las primeras consecuencias de este traumatismo es la pérdida de conciencia. La duración o el grado de esta es uno de los indicadores significativos, depende también a la gravedad que puede ocurrir. Los síntomas dentro de un traumatismo leve se debe o pueden ser las siguientes, como por ejemplo dolor intenso de cabeza, confusión, mareos, vértigo, visión borrosa, zumbido en los oídos, cansancio, somnolencia, un cambio en el humor, cambios en el hábito de sueño, cambios en el comportamiento, en el estado de ánimo, una pérdida del conocimiento, sensibilidad a la luz o al sonido, y sobre todo también puede traer o ocurrir náuseas y vómitos. Dentro de un traumatismo leve, moderado o grave, puede haber un dolor de cabeza que empeora y no desaparece, puede haber vómitos, náuseas, dificultad para hablar, convulsiones o ataques, incapacidad para poder despertarse del sueño, agrandamiento de la pupila o el centro oscuro. Por ejemplo, puede haber pérdida de la coordinación, aumento de la confusión.
¿Se puede prevenir? Claro que sí, se puede prevenir. En este caso, lo más importante, uso correcto de los cinturones, uso de casco. En casos es que son personas que pueden trabajar o trabajan en algún tipo de construcción civil, ¿no? Es importante de que usen todo el material de trabajo posible, el material de bioseguridad posible para poder evitar algún tipo de traumatismo. El tratamiento, ¿no?, para este tipo de traumatismo puede ser el famoso método RICE, como por ejemplo el reposo, hielo, compresión, elevación y sobre todo, lo que es más importante, el medicamento de acuerdo al tipo de traumatismo, ¿no?, o para poder tratar también el dolor. Ya como los había mencionado, es el dolor lo que más afecta. Continuando con la exposición, entre los fármacos para el traumatismo tenemos al ketorolaco, al diclofenaco y al tramadol. Por un lado tenemos al fármaco ketorolaco, el cual pertenece a la clase de medicamentos llamados antiinflamatorios sin esteroides. El mecanismo de acción del ketorolaco es de detener la producción de una sustancia la cual va a originar o causar en el organismo ya sea fiebre, inflamación o dolor. La dosis de este fármaco es de 30 miligramos cada 6 a 8 horas. Cabe resaltar que la dosis máxima del ketorolaco es de 120 miligramos al día. Las vías de administración del ketorolaco son vía oral y vía intramuscular o intravenosa. El ketorolaco es contraindicado en casos de insuficiencia renal, en trombocitopenia e idiosincrasia al medicamento. Entre los efectos adversos del ketorolaco tenemos a la cefalea, al estreñimiento y a los gases. Por otro lado tenemos al fármaco llamado diclofenaco, el cual es un antiinflamatorio que posee actividades analgésicas y antipiréticas. El mecanismo de acción del diclofenaco es que inhibe la biosíntesis de las prostaglandinas. La vía de administración de este fármaco va a ser por vía oral, intramuscular o intravenosa. La dosis del diclofenaco es de 75 miligramos cada 12 horas. Cabe resaltar que en este fármaco la dosis máxima es de 150 miligramos al día. Asimismo, también está contraindicado en personas que tienen úlcera gástrica o intestinal. Entre los efectos adversos del diclofenaco tenemos que puede originarse en el estómago o intestinos, sangrados o úlceras. Asimismo, tenemos otro fármaco para el traumatismo, el cual es el tramadol, el cual es un analgésico de tipo opioide que actuará en las células nerviosas específicas de la médula espinal y del cerebro. La dosis del tramadol es de 200 a 400 miligramos endovenoso en infusión continua para 24 horas. Cabe resaltar que la dosis máxima de este fármaco es de 400 miligramos al día. Las vías de administración del tramadol es por vía oral o por vía intramuscular o intravenosa. El tramadol está contraindicado en personas que padecen insuficiencia renal e insuficiencia hepática grave. Los efectos adversos de este fármaco es que puede ocasionar en la persona nerviosismo, tensión muscular y cambios de humor. Ahora le daré el pase a mi compañera. Continuando con la exposición, como otros fármacos para el traumatismo tenemos el naproxeno, el fentanilo y el metamizol. El naproxeno es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo que se emplea para el dolor leve y moderado. Su mecanismo de acción del naproxeno es la inhibición periférica de la síntesis de las prostaglandinas, subsiguientes a la inhibición de la ciclooxigenasa. La administración del naproxeno es vía oral y vía rectal en adultos, en niños es vía oral. La administración del naproxeno es en adultos de 5 miligramos cada 6 a 8 horas y vía rectal es 500 miligramos una vez al día al acostarse. Y en niños de 5 a 7 miligramos de 6 a 8 horas. Las contraindicaciones del naproxeno son insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca severa. Cabe recalcar que también está contraindicado contra las gestantes y las lactantes. Los efectos adversos del naproxeno
son vía oral y vía rectal. Vía oral puede causar úlceras pépticas, cefaleas, vómitos, náuseas, dolor abdominal, hemorragias, flatulencia. También en la vía rectal puede causar hemorragia vaginal, dolor, picor y sensación de molestia. Continuamos con el fentanilo. El fentanilo es un fuerte analgésico opoide sintético similar a la morfina, pero entre 50 a 100 veces más potente. El mecanismo de acción del fentanilo es agonista epiáceo, produce analgesia y sedación por interacción con el receptor epoide. La dosis del fentanilo es respiración espontánea. La administración del fentanilo es de 50 a 200 microgramos. Contraindicaciones del fentanilo. Tenemos la depresión respiratoria sin ventilación mecánica y también tenemos la intolerancia más conocida como el citrato de fentanilo. Efectos adversos del fentanilo. Esto puede producir analgesia, euforia, sedación, disminución de la capacidad de la concentración, disminución de la orina, vómitos, náuseas, sensación de calor en el cuerpo. El metamizol es un fármaco que ayuda a evitar el dolor agudo, el dolor postoperatorio, postraumático, dolor tipo cólico y dolor de origen tumoral. El mecanismo de acción del metamizol es que es analgésico y no acídica, no narcótica y tiene efectos analgésicos. Disminución de la orina, vómitos, náuseas, sensación de calor en el cuerpo. El metamizol es un fármaco que ayuda a evitar el dolor agudo, el dolor postoperatorio, postraumático, dolor tipo cólico y dolor de origen tumoral. El mecanismo de acción del metamizol es que es analgésico y no acídica, no narcótica y tiene efectos analgésicos. La dosis del metamizol es vía oral, intramuscular, vía endovenosa y vía rectal. Contraindicaciones del metamizol. El metamizol está contraindicado hacia la hipersensibilidad. También se podría decir que está contraindicado hacia la neutropenia, también a la porfiria y a la deficiencia congénita. Cabe recalcar que tampoco se puede administrar este preparado hacia las gestantes ni en el primer ni en el último trimestre de embarazo. Como efectos adversos del metamizol tenemos alteraciones dérmicas, alteraciones renales con inflamación, hipotensión de signos de hipersensibilidad, disminución de cantidad de la orina. A continuación le doy pase a mi siguiente compañera. Cuidados de enfermería a pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Vamos a empezar por lo que es una exploración neurológica. Esta debe de ser simple, objetiva y rápida, ya que nos va a ayudar a valorar el nivel de conciencia del paciente. Aquí vamos a utilizar lo que es la escala de Glasgow, que tiene 3 parámetros, lo cual nos va a ayudar a valorar 3 respuestas, sea la motora, la ocular y la verbal. También vamos a vigilar lo que son signos vitales, lo que es temperatura, presión arterial, pulso y respiraciones, ya que estos nos van a alertar sobre ciertas complicaciones como puede ser una insuficiencia respiratoria, un shock o un sepsis. Por ejemplo, en lo que es la disminución de la diuresis, puede ser consecuencia de una hipovolemia, donde está incluida una deshidratación severa, una insuficiencia renal o un shock. Respecto a lo que es la alimentación, se va a realizar según la indicación médica o también el estado en el que se encuentra el paciente, ya sea por vía oral o vía parenteral. En lo que es el lavado de manos se va a realizar antes y después de cada actividad en cuanto al cuidado del paciente. Vamos también a vigilar las características del habla, ya sea la fluidez o si existe presencia de afasia. Esto quiere decir si hay alguna incapacidad para poder comunicarse mediante el habla, lectura o mímica. También vamos a colocar al paciente en posición que permita que el potencial de ventilación sea el máximo posible. Vamos a abordar la vía aérea, oral o nasofaringea si es que procede. También vamos a ocultar lo que son los sonidos respiratorios antes y después de cada aspiración, vigilando lo que es frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo que hace la persona para respirar. Vamos a observar si hay un aumento de intranquilidad, ansiedad o falta de aire en el paciente. Nos vamos a asegurar también de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes,
comprobando así las órdenes médicas en cuanto a lo que es el medicamento, dosis y frecuencia del analgésico prescrito. Vamos también a planificar un seguimiento a largo plazo para reforzar la adaptación de los estilos de vida y conductas saludables del paciente. Vamos también lo que es a determinar los efectos que tienen las indicaciones médicas del paciente en cuanto a lo que es el patrón del sueño. Vamos a observar lo que es la coloración de la piel y mucosas, ya sea haya presencia de palidez, cianosis, ictericia o también aparición de petequias, lo cual nos va a indicar que hay complicaciones graves. Y por último, vamos a lo que es brindar un apoyo psicológico tanto al paciente como a sus familiares, ya que este se considera un factor de atención primaria. Para concluir con esta exposición, sabemos que el dolor es una señal del sistema nervioso, de que algo no anda bien, entonces esto se va a diagnosticar como un problema. Se sabe que hay dos tipos de dolor, tanto agudo como crónico. El agudo dice que aparece de repente, ya sea debido a una enfermedad, un dolor, o una lesión o inflamación, y generalmente va a desaparecer, aunque muchas veces puede volverse crónico si no está tratado, lo cual va a causar graves problemas para la salud. Es por ello que se va a tomar en cuenta la escala del dolor, ya que de acuerdo a las puntuaciones que el paciente refiera, se va a saber en qué grado se presenta, ya sea leve, moderado o grave. Y esto se va a relacionar con la inflamación, ya que es la respuesta del sistema inmunológico a invasores extraños, sean virus o bacterias. Respecto al traumatismo craneoencefálico, es el daño cerebral, que es causado por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción a nivel de conciencia de la persona y conlleva a la alteración de habilidades, tanto cognitivas, físicas y emocionales del paciente. Por ello dice que se debe llevar un tratamiento rígido, que se va a basar no solo en la rehabilitación si es que fuera necesario, sino también en la medicación prescrita por el médico y en los cuidados especiales que se le va a dar a este paciente, ya que este es un problema que viene siendo de salud mundial con altas tasas de mortalidad si no es tratado a tiempo.